para hacer informes de atestiguamiento, haciéndose referencia a auditorías, ¿verdad? O a revisiones para documentar o justificar o que sirvan de evidencia para apelar o para una demanda o para cualquier situación legal respecto a un fraude, ¿verdad? A un fraude financiero. Entonces, muchos, ¿verdad? De lo que vamos a hablar en estas normas para atestiguar, ¿verdad? Son aplicados en auditorías como auditoría forense, ¿verdad? Que son los que se encargan de revisar crímenes financieros o fraudes, ¿verdad? Financieros. Entonces, este es un tipo de informe. Las normas para atestiguar constituyen una guía, miren, únicamente es una guía, no es como las NIAs, que las NIAs es, si según la auditoría que yo estoy aplicando y esa NIA amerita que se aplique, debo de aplicarla obligatoriamente. Estas normas de atestiguar únicamente son una guía y establecen un amplio marco de referencia para una variedad de servicios profesionales que cada vez con mayor frecuencia se solicitan en la profesión contable. Las normas constituyen lineamientos profesionales orientados a promover tanto la consistencia como la calidad de la prestación de estos servicios. Estas normas no es únicamente para ir allá a un juicio con el Ministerio Público, sino que también para hacer un careo interno. Por ejemplo, usted detectó que un empleado le estaba robando, pero usted quiere evitarse la fatiga de llevarlo hasta la Corte Suprema, ¿verdad? Usted le dice, no, mira, hicimos un trabajo y te encontramos esto. Usted le enseña al empleado, etcétera. No es que necesariamente lo va a ir a pelear a un juzgado, pero sí perfectamente lo puede hacer. ¿Cuál es el objetivo? El principal objetivo para adoptar estas normas para atestiguar es proporcionar un marco general de referencia y establecer los límites razonables alrededor de la función de atestiguar. Como tales, estas normas, ¿verdad? Número uno, proporcionan una guía útil y necesaria para los contadores públicos comprometidos en la prestación de los actuales y futuros servicios profesionales de atestiguar. Si usted se fija, aquí ya no dice el auditor, mira, aquí dice el contador público, ¿verdad? Es decir, que cualquier contador público, ¿verdad?, puede guiarse a aplicar estas normas. Es una guía en las comisiones emisoras, ¿verdad? Las normas que aplicamos nosotros son las traducidas, ¿verdad?, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a falta de que el colegio de nosotros haga traducciones. Entonces, para Latinoamérica nosotros aplicamos, ¿verdad?, la del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y así se considera necesario de nuevas normas para atestiguar y a la modificación e interpretación en su caso de la ya establecida. ¿Cuál es la extensión o qué abarcan estas normas? Las normas para atestiguar son una extensión natural de las normas de auditoría, como ya se lo veníamos diciendo, ¿verdad? Que son un apartado, ¿verdad?, generalmente aceptadas. E igual que estas, las normas para atestiguar tratan acerca de la necesidad de competencia técnica, la actitud de independencia mental, el cuidado y diligencia profesional, la planeación y supervisión, la obtención de evidencia de auditoría suficiente y competente y la información apropiada. Sin embargo, son mucho más amplias en alcance. ¿Por qué? Porque aquí hay cuestiones, ¿verdad?, que no sabemos. Cuando usted está investigando un fraude o un delito financiero, ¿verdad?, usted no sabe cuál va a ser el alcance que va a tener. Puede que a usted le digan, fíjate que yo, mira, creo que me robó como 2 millones de lempiras, pero, y si es fulano, pero ya cuando usted se descubre toda la red, ¿verdad?, fueron más de 2 millones en más de un año que le han venido robando y es más de un fulano el que está involucrado. Entonces el alcance es mucho más amplio, ¿verdad? Servicios para aplicar las normas de atestiguar, ¿verdad? Estas sirven para informes sobre la efectividad del sistema de control interno relacionado con la preparación de información financiera, el cumplimiento con disposiciones específicas, ya sea requerimientos estatutarios o contractuales, así como de leyes y reglamentos. Puede decir el cliente, fíjate que yo ocupo saber si mi cliente
o si mi cliente, ¿verdad?, que firmó un contrato, está cumpliendo con dicho contrato. Porque si no, voy a cortar el contrato y voy a pedir una indemnización de acuerdo a las cláusulas del contrato. Entonces ahí se hace una revisión. Yo quiero ver y verificar, ¿verdad? Si la empresa, ¿verdad? O la persona que tenemos como administrador está cumpliendo, por ejemplo, vámonos a la EH, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de la EH? Que decía que no ha bajado las pérdidas. Entonces, para tomar la resolución que no redujo las pérdidas del ENE, posiblemente, ¿verdad? Se pudo haber hecho un informe de este tipo para ver si estaban cumpliendo con el contrato que firmó la EH con el Estado de Honduras en cuanto a la reducción de pérdidas de la energía eléctrica, ¿verdad? Entonces ahí, esta norma también sirve para eso. Estadísticas relativas al comportamiento de las inversiones, informe suplementaria referente a estados financieros, revisiones de presupuestos y proyecciones financieras, entre otros. Las guías y las normas de atestiguar. Las normas para atestiguar no eliminan ni modifican ninguna de las normas internacionales de auditoría vigentes. Por lo tanto, todo contador público que se comprometa o contrate para efectuar un trabajo sujeto a las NIAs debe cumplir cabalmente con esta. Es decir, que si a usted lo contratan para una auditoría con base a las NIAs, tiene que cumplir con las NIAs. No es que voy a usar mejor las de atestiguar, no. Cada trabajo, ¿verdad? La normativa que corresponde o aplica. Trabajo para atestiguar. La norma lo define como un trabajo para atestiguar, uno en que un contador público es contratado para emitir o emite una comunicación escrita que expresa una conclusión acerca de la confianza en una aseveración escrita que es responsabilidad de la parte contratante. Miren, no es que usted lo contratan para que vaya a descubrir que a ver qué encuentra. No. Usted va a ir a investigar una aseveración que ya se le han dado por escrito en el contrato, lo que va a ir a investigar. Y esa aseveración es responsabilidad de la persona que lo está contratando. Para que después no vayan a decir, ¿verdad? No, es que yo no sé, el auditor fue que me lo dijo, el contador fue que me lo dijo. No, yo investigué lo que usted me pidió que investigara. Ahora, ¿qué es el contador público? Con la definición CP, con la abreviatura CP. El contador público en la práctica de la profesión independiente incluye a cualquiera de los siguientes. Miren, un contador público actuando individualmente, es decir, usted cuando ya tenga su título perfectamente puede actuar de forma individual como contador público. Un propietario, socio o miembro de una firma de contadores públicos. Por ejemplo, el ICOCA, ¿verdad? Que él es propietario de una firma de auditoría, pero para hacer este tipo de trabajo ya va a firmar él como contador público, no como Coca, Luca y Asociados, sino como Jorge Raúl Coca, aunque tenga su propia firma de auditoría. Un empleado de tiempo completo o de tiempo parcial en una firma de contadores públicos. Por ejemplo, usted trabaja para una firma de auditoría, sin embargo, le sale un trabajo de atestiguar, ¿verdad? El cual lo puede hacer fuera del horario laboral y siempre y cuando su contrato no tenga una cláusula de exclusividad, ¿verdad? Y se lo permita, perfectamente puede hacer un trabajo de estos, ya que se considera un contador público. Una entidad cuya política financiera, contable o de operación pueda estar influenciada significativamente por alguna de las personas descritas, ¿verdad? En los apartados 1, 2 y 3. Es decir, que puede ser cualquiera de estos tres juntos o la combinación de uno de ellos, etcétera, o los tres en su conjunto. ¿Qué son las aseveraciones? Una aseveración es cualquier declaración o combinación de declaraciones tomadas en conjunto. Por ejemplo, las declaraciones contenidas en una información que se presenta en los estados financieros emitidas por una parte que es responsable de ello. Entonces, una aseveración es
Si nos vamos al ejemplo del contrato de la EH, una aseveración es que la EH no redujo las pérdidas del ENE. Una aseveración es que del seguro social se robaron tantos millones de lempiras. Una aseveración es que el socio tal únicamente ha aportado 10 millones y no 15 como él dice. Una aseveración es, ¿verdad?, que fulanito se robó tantos millones de lempiras de la caja fuerte de la bóveda del banco. Entonces, esos son los tipos de aseveraciones, ¿verdad?, a los cuales los contratan usted para concluir si la aseveración es cierta o no, o si era más o menos, o si era diferente, ¿verdad?, a lo que se había planteado en la misma. Ahora, riesgo de atestiguar. Es aquel en el que el contador público puede inadvertidamente caer por no modificar adecuadamente su informe sobre un trabajo de atestiguar relativo a una aseveración que es significativamente incorrecta. Por ejemplo, usted lo contrataron, vamos a trabajar hoy, vamos a agarrar de ejemplo el contrato de la EH. A usted lo contrataron para certificar, ¿verdad?, que la EH no redujo las pérdidas del ENE. Pero no porque lo contrataron para eso, para decir que su informe, que verdaderamente, ¿verdad?, que la EH no disminuyó pérdidas. Porque pueden haber muchas cuestiones. La primera cuestión, ¿verdad?, que puede haber es que no se redujeron pérdidas porque el Estado nunca aceptó el aumento a la energía eléctrica. Entonces siguió comprando a 10 y vendiendo a 8. Pueda que no haya reducido pérdidas, ¿verdad?, porque hay un montón de contratos con las empresas térmicas, los cuales el precio está sobrevalorado, que no depende de la EH, sino que depende del Congreso Nacional. Entonces, independientemente de quien me haya contratado a mí, ¿verdad?, en mi informe de atestiguar, yo tengo que ir y concluir de la forma correcta. Por ejemplo, pueda que usted la hayan contratado para decir que fulano se robó 1.000.000, pero cuando hizo la investigación, la revisión, no fue fulano. Entonces tiene que dejar en su conclusión lo que realmente está pasando en relación a la aseveración. Entonces, el riesgo de atestiguar es, ¿verdad?, dar una conclusión, ¿verdad?, incorrecta en relación a la aseveración. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Yo tengo una consulta, Ali. Dígame. Las aseveraciones que uno está haciendo, como usted las está explicando, esas tienen que ser estar respaldadas con pruebas. Posiblemente no, porque para eso lo están contratando a usted, para que usted reúna las pruebas y le emite un informe escrito. Puede comenzar simplemente como una sospecha. Entonces O uno por puede cierta suponer. información, pero así de por encimita. Por ejemplo, el contrato del ENE no ha reducido pérdidas, pero es porque realmente la ENE sigue operando con pérdidas, pero hay que ver el trasfondo. Entonces, la evidencia que le pueden dar únicamente es el contrato que decía que iba a reducir pérdidas y los estados financieros que siguen pérdidas, pero a usted le va a tocar determinar el trasfondo de eso. Entonces, no necesariamente la aseveración ya se la van a dar, ¿verdad? Le va a tocar a usted recabar la información para justificar o documentar su conclusión. Entonces, no siempre se la van a dar con toda la evidencia. Obviamente, la evidencia está en poder de la empresa, ¿verdad?, pero le va a tocar a usted reunirla, organizarla, analizarla, estudiarla para llegar a la conclusión. Son hipótesis, Ali. Son como hipótesis, podrían ser hipótesis. Usted la va a comprobar o la va a desestimar. Okay. ¿Estamos? Sí, comprendido. Porque es que cuando me estaba confundiendo porque entonces estaba diciendo como basarnos en algo. Entonces tenemos que tener nosotros pruebas Sí. para empezar a No, hacer recuerde que la alegación. aseveración la hace la persona que le está contratando a usted. Y si él le está contratando para eso es porque él ocupa pruebas para los propósitos que él designe. Mire, aquí dice la conclusión, mire, la definición, perdón, emitidas por las partes que es responsable de ellas. Mire. Ok, comprendido. Sí. No es que usted va a ir y le va a decir, fíjate que fulano te está robando. No, usted lo van a buscar
ocupo contratarlo para ver si fulano me está robando. Usted va a ir y lo va a revisar. Ok, título profesional, entrenamiento técnico y capacidad profesional. El trabajo de atestiguar, cuya finalidad es la de rendir un informe profesional independiente, debe ser desempeñado por personas que, teniendo el título profesional de contador público o equivalente legalmente expedido y reconocido, tenga entrenamiento técnico adecuado, así como capacidad profesional para la función de atestiguar. ¿Qué es entrenamiento técnico? Tiene que saber de auditoría, tiene que tener experiencia, ¿verdad? Inicialmente como asistente, ¿verdad? Y la capacidad profesional para atestiguar es cómo elaborar el informe, cómo ir y presentar el informe, ¿verdad? Que por lo general es lo más difícil, más si le va a tocar irlo a presentar a un tribunal, ¿verdad? Ante un juez que posiblemente le toque jurar, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tiene que tener esa competencia. Condiciones para poder llevar a cabo el trabajo de atestiguar. Es posible evaluar la aseveración a revisar con criterios razonables establecidos por un cuerpo colegiado reconocido o esos criterios se describen en la aseveración de una manera suficientemente clara y completa para que el lector conocedor esté en la posibilidad de entenderlo. Es decir que, ¿verdad? Debe ser entendible el informe, aunque sean cuestiones meramente técnicas, porque posiblemente el juez o la otra persona, ¿verdad?, no sepa al respecto. Y la aseveración a revisar puede estimarse y medirse de forma consistente y razonable utilizando esos criterios técnicos. Si es un fraude, ¿cómo lo puedo medir y estimarlo, verdad? Con los gastos, con los cheques que salió, con los desembolsos, con los faltantes de efectivo y razonablemente con toda la documentación. ¿Qué criterios utilizó? Esto y lo otro, la norma, las leyes tributarias del país, ¿verdad? Etcétera. Entonces, una vez evaluado eso, ¿verdad? Se puede decir que se puede llevar a cabo, ¿verdad?, el trabajo de atestiguar. Requerimientos. ¿Cuáles son los requerimientos que debe haber para ese trabajo? El primero es cuidado y diligencia profesional. El contador público está obligado a ejercitar cuidado y diligencia razonable en la realización de su trabajo de atestiguar y en la preparación de su informe. Independencia. El contador público está obligado a mantener una actitud de independencia mental en todos los asuntos relativos a su trabajo profesional. Es decir, que aunque a usted le digan que fulana está robando, ¿verdad?, usted siempre va a dejar el beneficio de la duda, porque ya ha pasado que quien está contratando a usted es el verdaderamente ladrón y lo que quiere es echarle el clavo a otro. Entonces, siempre debe permanecer la independencia. La ejecución del trabajo. ¿Qué es lo que las fases de un trabajo de atestiguamiento? Como todo trabajo bien hecho, ¿verdad?, debe de haber una planeación y una supervisión. Debe tener evidencia suficiente y competente, ¿verdad? La base de la opinión sobre el trabajo de atestiguar, en este caso es la conclusión, ¿verdad? ¿Cuál es la base de la conclusión que usted llegó? La documentación, los intercambios de información, etcétera. Y la aclaración de la relación con estados o información financiera. Aquí la misma norma dice la expresión de una opinión, pero si lo vemos es una conclusión lo que se expresa. Ya vamos a ver un modelo de informe. Ahora, servicios profesionales que comúnmente son proporcionados por el contador público y no son trabajos de atestiguar. Es decir, aunque si a usted lo contratan para esto no es un trabajo de atestiguar. Trabajos de consultoría en el que el contador público es contratado para proporcionar asesoría o recomendaciones a un cliente. Y eso no es atestiguar. Ahí es meramente asesoría, honorarios profesionales. Trabajos en los que el contador público es contratado para respaldar la posición de un cliente. Por ejemplo, asuntos de impuestos que están siendo revisados por las autoridades fiscales. Una vez nos pasó, ¿verdad?, que se estaba auditando una empresa de combustibles y tenían ahí unas diferencias fiscales, ¿verdad?, con unas fluctuaciones por lo del
por lo del combustible, ¿verdad? Lo que aumenta, que el combustible cuando es calor, ¿verdad? Se evapora, etcétera. Entonces, ellos para hacernos entender, ¿verdad? Nosotros, como autoridades fiscales, contrataron a una firma para justificar o documentar las diferencias, para más que todo era para justificar las diferencias que se estaban ajustando contablemente. Entonces, eso no es un trabajo de atestiguamiento, eso únicamente es una revisión especial, es un servicio relacionado que es por otras normas. Y el hecho, ¿verdad?, de que una firma lo autorice, tampoco es que se le va a reconocer, que emita, ¿verdad?, tampoco es que se le va a reconocer a la persona en cuestiones fiscales, porque no hay una autoridad. Todo depende de la revisión técnica que se haga. Trabajos de impuestos en los que el contador público es contratado para preparar declaraciones o proporcionar asesoría fiscal, eso no es atestiguamiento, ¿verdad? Eso es impuestos. Trabajos en los que el contador público prepara estados financieros sobre los cuales no es requerido que examine o revise evidencia que respalde la información proporcionada por el cliente y no expresa conclusión alguna sobre una confianza en ello. Eso ya son trabajos de revisiones especiales. Trabajos en los que el contador público se compromete solamente a ayudar al cliente, por ejemplo, en el que el contador público participa en la preparación de información diferente a estados financieros, como si fuera un contador interno, es decir, que lo contratan para llevar la contabilidad. Eso no es trabajo de atestiguar. Trabajo en el contador público es contratado para testificar como experto en asuntos de contabilidad, auditoría o impuestos, dados ciertos hechos estipulados. No. Ahí usted únicamente va a ir a dar su punto de vista, pero no es un trabajo de atestiguamiento. Trabajo en el que el contador público es contratado para proporcionar su opinión como experto sobre ciertos asuntos relacionados con la aplicación de leyes de impuestos o normas contables, ¿verdad? No, ahí únicamente está emitiendo su opinión, pero no está dando un atestiguamiento, porque un atestiguamiento es, ¿verdad?, comprobar una aseveración con documentación de auditoría. ¿Cuáles son las limitaciones según la norma 7010? El contador público que no exprese en forma explícita una conclusión acerca de la confianza que pueda depositarse en la aseveración, que es responsabilidad de otra parte. Vaya, por ejemplo, ¿verdad? Ahorita lo del ENE, no pudimos comprobar, ¿verdad?, que en realidad la EH no disminuyó las pérdidas. ¿Por qué? Porque no era responsabilidad ¿de quién era responsabilidad? Del gobierno, que no dejó que aumentaran el precio del combustible, de los contratos que ya había firmado el propio Congreso Nacional con las plantas térmicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es algo que no es culpa de la EH, es una externa parte. Que el contador público que ha examinado o revisado una aseveración no puede considerarse como el preparador de la misma, si está básicamente es el resultado de las acciones, planes o consideraciones de algún otro individuo. Un trabajo de atestiguar puede ser parte de uno de mayor índole, por ejemplo, un estudio de factibilidad o un estudio para la compra de un negocio, que incluye un examen de información financiera proyectada. Como es en base a supuesto, ¿verdad?, ya sería una limitación. Normas en la ejecución del trabajo. El trabajo de atestiguar debe ser planeado adecuadamente y si se utiliza ayudantes, estos deben ser supervisados de forma apropiada. El contador público, al efectuar su trabajo de atestiguar, debe obtener evidencia comprobatoria suficiente y competente en el grado que requiera, ¿verdad?, para suministrar una base objetiva para su informe. Los factores a ser considerados por el contador público en la planeación de un trabajo de atestiguar. Los criterios de presentación a ser utilizados, es decir, cómo va a ser el informe que se va a emitir. El nivel anticipado de riesgo de atestiguar relativo a las aseveraciones sobre las que se informa. Los juicios profesionales acerca de niveles de importancia relativa para propósitos de atestiguar. Hay que ver, ¿verdad?, si podemos determinar una importancia relativa dependiendo de lo que pretende alcanzar el cliente.
Los elementos o partidas que se incluyen en la presentación de las aseveraciones que se considera requerirán una revisión con un ajuste. Es decir, vos querés, ¿verdad?, que yo compruebe el robo de este empleado, entonces voy a ocupar esto y eso, entonces se debe dejar considerado desde la planificación. Condiciones que puedan requerir ampliar o modificar los procedimientos de atestiguar. Como usted en ese momento, ¿verdad?, no sabe a fondo qué es lo que está investigando, únicamente sabe la punta del iceberg, pero no todo lo que está abajo, entonces hay que dejar, ¿verdad?, o considerar ciertas cuestiones que se pudiesen presentar. Eso debe quedar en la planificación. Y la naturaleza del informe que se espera emitir. La evidencia de auditoría en el trabajo de testiguar. Al establecer una adecuada combinación de procedimientos para restringir adecuadamente el riesgo de atestiguar, es decir, para disminuir el riesgo de atestiguar, lo más que se puede, el riesgo siempre va a existir, ¿verdad? El contador público debe considerar las siguientes presunciones, teniendo en mente que no son mutuamente excluyentes y que pueden estar sujetas a importantes excepciones. Número 1, la evidencia comprobatoria obtenida de fuentes independientes fuera de la entidad proporciona mayor seguridad que aquella obtenida dentro de la misma. Por ejemplo, si la empresa me da un estado de cuenta del banco, que el movimiento fueron 15 millones, pero el banco me manda el estado de cuenta directamente a mí, los movimientos fueron 30 millones, ¿cuál va a prevalecer más? ¿La que me dio el banco o la que me está dando la misma empresa? ¿Cuál creen ustedes? Según este requerimiento. El banco, ¿verdad? Porque es una fuente externa a la entidad. Por eso es que nosotros nunca aceptamos esos estados de cuenta de interbanca. Podemos para ir avanzando, ¿verdad?, irlos revisando, pero no son confiables. Porque usted los baja en Excel y ya los modifica. Incluso en PDF los puede modificar, si hay programas para modificar PDF. La información obtenida mediante el conocimiento directo del contador público obtenido a través de exámenes físicos, observación, investigación, cálculo e inspección es más conveniente que la información obtenida indirectamente, ¿verdad? Es decir, es más importante la información que yo obtuve por mí directamente, por mi persona, ¿verdad?, que aquella que de un solo yo llego al día siguiente a la oficina y ya mira, hay un folder con cierta información. Vaya, ¿y este de dónde apareció? No, o que alguien venga y me diga, fíjese que la fulana de tal, la que es la cajera, se acuesta con el jefe y por eso aquella agarra fondo de caja y hace lo que quiera, no, lo quiera comprobar. Voy a hacer un arqueo para ver si es cierto. Entonces, esa información es más conveniente. A medida que el contador, ¿verdad?, que el control interno es más efectivo, mayor seguridad proporciona sobre la confianza que debe tenerse acerca de las aseveraciones. Es decir, aquella empresa con buenos controles, ¿verdad?, es que posiblemente la aseveración que se está investigando, ¿verdad?, sea bastante cierta. Ahora, normas de información. El informe, ¿verdad?, debe describir con claridad la aseveración o aseveraciones a las que se informa y las características del trabajo atestiguado. Es decir, ¿verdad?, sobre qué estamos investigando debe ir bien explícito en el informe. No solo decir, la primera dama de Caja Chica se robó 1.500.000 empiras. La primera dama, a través del despacho de la primera dama, la cual administraba fondos de la Embajada de Taiwán, hubo un robo, ¿verdad?, una corrupción por 3.500.620, lo cual se llevó de la siguiente manera, ¿verdad? Se compraron zapatos a 10 lempiras y se registraron a 100, etcétera. Bien explicadito, ¿verdad? El informe debe presentarse con claridad y objetividad la conclusión del contador público acerca de si la aseveración está presentada de conformidad con los criterios establecidos con los cuales se midió, o una afirmación que no pudo haber sido observada en el trabajo realizado, ninguna situación de importancia que indicara que la aseveración revisada debía ser modificada.
aplicada. Es decir, que si no hubieron indicios de que la aseveración iba a cambiar, se tiene que dejar bien claro. Si la aseveración se cambió, por ejemplo, que la primera dama robó 10 millones y no fue ella, sino el asistente, hay que explicar eso, que de inicio se creía que fue la primera dama, etc. Pero al indagar se comprobó que el robo lo hizo el asistente, que es fulano de tal. El informe debe contener todas las excepciones significativas que el contador público tenga relación al trabajo de atestiguar realizado y a la aseveración o aseveraciones sujetos de este trabajo. El informe sobre un trabajo para evaluar una aseveración que ha sido preparada de acuerdo con criterios debe contener una declaración limitada el uso del informe únicamente a las partes que acordaron esos criterios. Es decir, que en el informe se debe dejar bien explícito, ¿verdad? Quiénes son las personas que van a tener, que pueden tener acceso a dicho informe. Hasta aquí vamos a llegar hoy. Falta el contenido del informe y un informe ejemplo. Ese lo vamos a ver mañana para no ir a la carrera porque tienen que hacer un trabajo al respecto. Y faltan 3, 4 diapositivas y el modelo de informe. ¿Preguntas, dudas o consultas hasta acá, jóvenes? No. Bien, entonces, ¿verdad? Nos podemos retirar y me quedo con el grupo que tenía la consulta de Gabriela. Vaya, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Va a proyectar Gabriela. Sí, si me permite. Ya le doy acceso. Gracias. Sandri y Melissa están en su grupo. No le. Que mandó un archivo ahí, pero no dice nada. El licenciado, ¿me puedo quedar yo para ver cómo lo hacen ellos? No sé Si el grupo no le importa, pregúntele al grupo. No, ya No, me dijo. bienvenidos. Que le va a chequear. No, Va a no, chequear, checa, dice. solamente me voy a ayudar, licenciado, nada más. Consteli, que está usted presente. Así uno aprende mal. Mire, Lee, que Hasta para Este copiar archivo- hay que saber copiar. Les voy a contar. Díganos. Mire, Lee, que este archivo pues lo trabajé en el parcial pasado con el licenciado Casco, que llevé informática aplicada. Pues él nos mostraba lo que era la sección 29 y tengo este ejemplo en el cual nosotros hicimos una conciliación y pues recalculamos una depreciación en base a las NIF o en base a lo que la empresa lleva, que en este caso era por el método, no me acuerdo cuál era el método. Me imagino que lo que varía es la vida útil, que el SAT le da 10 años y la NIF le dice que puede ser la vida útil que del proveedor, porque la diferencia que miro es el... Sí, y también el valor no me acuerdo cómo era la depreciación del sí, método. pero vámonos directamente a la diferencia. Bueno, una vez que ya tenemos el recálculo de la NIF y esto, pues sacamos los gastos no deducibles según lo que nos da. Que es el gasto por depreciación, ¿verdad? Ajá, así es. Y tenemos los no deducibles y los deducibles. Entonces, al momento de hacer la conciliación, pues comparamos lo que es la base contable y la base fiscal y empezamos a sacar las diferencias. Tenemos aquí, tenemos esta diferencia deducible cuando es negativo según el Excel y pues las positivas pues son las imponibles. Y así pues entonces esta plantilla pues se desarrolla con los gastos no deducibles y deducibles. Al final hacemos el recálculo con las utilidades antes del impuesto y el impuesto que es la tasa del 25%. Y así sacamos. Y que se calcula sobre, ¿verdad? Ajá, y la diferencia entre el impuesto a pagar y el pagado, ¿verdad? Es lo que genera la diferencia temporaria. En este caso, los 37,000, que yo les decía, que fue básicamente lo que yo le expliqué, ¿verdad, Gabriela? Que es el impuesto por la diferencia, que son prácticamente, es un activo a favor de la empresa, en este caso,
¿Por qué? Porque el gasto por depreciación según ley es mayor al según NIF. Entonces ahí es una diferencia a favor de la empresa para el año 1. Pero ya para el año 2 creo que no, ¿verdad? Que es a favor de, se convierte en un pasivo, ¿verdad? Al año 1 y 2 son activos. Al año 3 se convierte en pasivo. En pasivo, ¿verdad? Porque son diferencias en contra. Sí, entonces esto perfectamente es un pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Por depreciación o el método de depreciación. Y esto es una prueba que usted realizó cuando yo fui alumno del ICASCO. También me enseñó a hacer esa prueba. Y en su momento ni bola le paré porque no para esto. Pero eso perfectamente es una prueba de auditoría. Usted como auditor lo que hace es ese recálculo. Ya vino usted y ya calculó la depreciación. Voy a hacer 3.A. Al 3.A, esto usted lo hizo allá. ¿Ven? Estas diferencias en el gasto por depreciación, usted ya la sacó en propiedad, planta y equipo. Sí. Ahí en el componente. Entonces, vámonos al 3B. Entonces, esas diferencias no es necesario que yo las vuelva a poner ahí en el papel de trabajo, ¿verdad? Del pasivo, sino que únicamente esas diferencias aquí, 150, 121, yo las referencio al papel de trabajo donde está ¿cómo se llama? Al papel de trabajo donde está propiedad, planta y equipo, sin necesidad de volverlo a hacer, y a mi prueba únicamente partiría de lo siguiente. Ahora, así como tiene usted base contable y base fiscal y diferencia temporaria, así sería si es por beneficios empleados. Base contable según la NIF y base fiscal, en ese caso sería base legal, ¿verdad? Que es lo que establece el Código de Trabajo de Honduras. En los beneficios empleados. Entonces, ¿qué pasa? Pueda, ¿verdad? Que la ley diga que, por ejemplo, que la cesantía se va a calcular un mes de salario por cada un mes de salario, por ejemplo, ¿verdad? Por cada año trabajado. Pero la política interna de la empresa diga que va a ser 2 meses de salario por cada año trabajado. Entonces, ¿cómo va a surgir, verdad? La diferencia a la base contable, porque la NIF manda que cada empresa debe de crear, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo surge la diferencia temporaria? Por ejemplo, si la base contable eran 500, eran 2.000, 5.000 empiras, ¿verdad? O la diferencia, ¿verdad? El doble. Entonces una parte va a ser no deducible que se convierte en una diferencia temporaria, y a eso no deducible, ¿verdad? Que yo le calculo el impuesto, ¿verdad? Le calculo el impuesto y lo que me surge entre el impuesto pagado a pagar, ¿verdad? Y el gasto por impuesto, lo que pagué, ¿verdad? Es lo que me genera la diferencia temporaria. Entonces, meramente es una reconciliación, el activo o el pasivo por impuesto diferido. Por eso es que por lo general las mismas notas sale ya neteado esa cuenta entre activo y pasivo por impuesto diferido, porque al final es un impuesto que se va a pagar a la administración tributaria. Entonces, sí, eso lo puedo usar perfectamente como prueba, solo lo adapta a su empresa. Sí. Aquí también quería solicitarle de su ayuda. Vamos a ver si puedo compartir aquí. Lo que es estos cuadros análisis, pues usted comentaba que podríamos agarrar las pruebas de las cuentas más importantes. ¿Cuántas serían? Porque aquí tenemos varias. Criterio. Ese es el pasivo por impuesto, el pasivo por impuesto diferido, ¿verdad? Sí, tenemos aquí el desglose. Acá está el neto abajo, ¿verdad? Sí, este es el neto. Entonces, el de la nota, los 16 millones, ¿verdad? Entonces, agárrese, vamos a ver, agárrese los más altos, vaya propiedad, planta y equipo, que digamos ya la tiene hecha. Mire, en auditoría, ¿verdad? Yo no agarraría propiedad, planta ni equipo ni beneficios empleados. Lo voy a explicar por qué. Porque propiedad, planta y equipo ya lo revisé con la prueba de depreciación.
Y los beneficios empleados los revisé con la provisión por beneficios empleados. Entonces estaría como revisando 2 veces lo mismo. Entonces yo me iría por los activos intangibles, que al final viene siendo una depreciación, ¿verdad? Siempre. Y por la de otros pasivos, por así decirlo. Y otros activos corrientes, una muestra. Y las amortizaciones LIC se pueden hacer también. Las amortizaciones siempre dentro del activo pasivo por impuesto diferido. Sí, siempre. Dependiendo qué tan significativas sean dentro de la cuenta, porque usted me dice poner vaya, por ejemplo, estos pasivos financieros, usted dice, para los pasivos financieros yo no voy a perder un día de trabajo por 40,000 empiras. ¿Entiende? Entiendo. Entonces usted tómelo por relevancia. Aquí sí lo pero ¿y por qué está dejando propiedad, planta y equipo y beneficios de empleados, que son 2 montos altos? Porque para qué, si yo ya sé que esas diferencias por depreciación yo ya las comprobé cuando revisé activos fijos. Beneficios de empleados yo ya lo comprobé cuando revisé el gasto, los pagos a los empleados y cuando revisé el pasivo de provisión por beneficios de empleados. Entonces, para que voy a revisar 2 veces lo mismo, digo yo como auditor, ¿verdad? Entonces me voy a agarrar mejor las otras cuentas. Lick, aquí en otros activos corrientes, ¿qué es lo que incluyen? Porque aquí sí ya no Por la ejemplo, nota. otros activos corrientes, tenemos que irnos a la nota, en la nota 2, ¿verdad? La nota 2, donde habla las políticas contables. Creo que no sé si la 1 o la 2 que habla las políticas contables. Dele, no, esta nota 20. Las primeras notas, ahí ve que le habla por cada una de las cuentas. Baje, baje. Otros activos corrientes, baje. O busque ahí en buscar otros activos corrientes a ver si le da una descripción. Suba. No le dice. No, Lick. Vámonos al balance. Al estado de situación financiera, perdón. Ahí baje, no, baje. Ahí sí. Cuentas corrientes. Otros activos, ha de ser esos otros activos no financieros. Porque activos corrientes ahora tiene efectivo y equivalentes, cuentas comerciales por pagar, activos por impuestos. Pero ese activo viene a la zona que debe ser otros activos no financieros y los activos mantenidos para la venta. Entonces, vámonos ahí. Mire que son corrientes, no a saldo por concepto de anticipo para proyectos o construcciones, etcétera. Entonces, ¿qué puede pasar? Porque me puede generar eso un activo o un pasivo por impuesto diferido. Porque la norma me dice que yo debo registrar el ingreso cuando suscribo el contrato, pero el SAR me dice que el ingreso lo debo declarar hasta que emito la factura. Entonces ahí ya me genera una diferencia, porque puede que yo firme el contrato en 2019, pero la primera factura se la voy a emitir al cliente hasta en el 2020. Entonces al SAR en mi estado financiero yo voy a registrar ese ingreso en 2019, pero fiscalmente yo lo voy a declarar hasta en el 2020. Entonces ahí surge esa diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que dejar eso ya como un activo por impuesto diferido o pasivo, dependiendo, ¿verdad? Si lo pagué antes al SAT, si el cliente me pidió la factura, pero yo no he ejecutado el servicio, no he entregado la mercadería, entonces yo se lo pagué antes al SAT, entonces es un activo a favor mío, ¿verdad? Y lo declaré en ese momento. Pero si es un pasivo, si hubiese sido al revés. Entonces, por eso surgen esas diferencias. También si miramos los otros activos no financieros, están los propiedades de inversión, si no me equivoco.
creo que esa es la que estaba en el estado. Edificios, ¿qué pasa? La norma me dice que cuando yo tengo clasificado un activo en propiedad de inversión no lo tengo que depreciar, pero la ley me dice que yo tengo que depreciar todos mis activos. En la ley fiscal ni menciona los activos propiedad de inversión. Entonces ese gasto, ¿verdad?, que yo estoy generando me da un beneficio fiscal, pero según la norma no lo debería depreciar. Entonces ahí se me genera un activo por impuesto diferido. Porque es un impuesto que yo lo pago, que yo lo hago en favor, ¿verdad? Entonces esas son las diferencias que se generan. Ahí tendríamos que hacer el recálculo de Sí, eso que estamos correcto. haciendo. Sí. Ah, ok. Va a ser difícil que peguen directamente a lo que ellos tienen, porque hay que leer bien y ver con la documentación soporte. Aquí yo se dan ejemplos a grosso modo, pero hasta ver, estar con los papeles, se sabe en realidad cómo se hizo el recálculo. Ese tipo de pruebas únicamente se analiza, ¿verdad? Lo que el cliente presenta, se revisa la documentación, se vuelve a calcular en base a la ley y para ver sacar las diferencias que existen como auditores, ¿verdad? Pero como este es el caso, vamos a suponer todo eso. Pero por ahí o por esas razones es que se dan las diferencias temporarias. Digo una consulta más. Y en Dígame. el caso de los hallazgos en esta cuenta por diferencias temporarias, ¿cómo se puede producir un hecho? Por ejemplo, si nos vamos a la depreciación, al ejemplo que usted tenía que hizo con el licenciado Casco, la diferencia temporaria, el cliente tenía 37,000, pero cuando yo como auditor hice mi recálculo, era 39,000. Entonces ahí hay una diferencia. Ah, Usted está haciendo su recálculo, ¿verdad? Y después lo va a comparar con el recálculo de su cliente para ver si tiene lo mismo. Porque a veces los clientes mal aplican el límite. también le quería mostrarle que aquí en las notas nos muestra unas conciliaciones, pero las hace en base general. A ver. Sería aquí en esta parte. Yo aquí observo que viene y mete las UAIs y me imagino que este es el impuesto por el país de ellos. Entonces, Mire, le voy a decir algo, la gente basándonos- se queja aquí de los impuestos. Mire ese país cuánto paga, 40%. Sí. Estados Unidos paga 45%. Wow. 45%. Y allá lo llevan hasta preso. Y aquí la gente se queja por un 25%. Sí, entonces, bueno, aquí yo le puse, ¿verdad? Que para el caso de nosotros sería el 25% y aquí pues este es lo que queda. Ya, pues aquí ya no entiendo a qué se refiere diferencias permanentes y luego están, bueno, las temporarias que sabemos cuáles Por son. ejemplo, estas diferencias permanentes son diferencias que se dan por hecho, ¿verdad? Por ejemplo, la norma dice que los ingresos por intereses no están grabados, la ley tributaria lo dice. Entonces ahí no es una interpretación meramente del NIF, no es una diferencia meramente por NIF, por la aplicación de NIF y la aplicación de la normativa fiscal, sino que simplemente los ingresos que yo obtuve por intereses no son gravables para impuestos sobre la renta porque eso ya pagan un 10% de ganancias de capital y el mismo banco me lo deduce. Entonces, ¿qué pasa? De esta utilidad yo le voy a restar esos intereses o esos dividendos que me pagaron, porque en el estado de resultado yo metí eso como ingresos financieros, pero aquí yo voy a venir y lo voy a restar. ¿Por qué? Porque por esos dividendos a mí ya me retuvieron un 10%. Entonces ahí es porque ya le pagué impuestos. Entonces son diferencias que se dan, que ya las tengo que reconciliar, porque meramente, ¿verdad? No forman parte ya sea del gasto deducible o no forma parte del ingreso gravable. No, y que no son diferencias que no se originan por la diferencia entre la normativa fiscal y la normativa financiera.
que las diferencias temporarias sí se generan por la normativa fiscal y la normativa financiera. Por ejemplo, gastos no deducibles, 38 millones. ¿Por qué puede ser esos 38 millones? No necesariamente porque por algo que me dijo la NIF. No, eso de la NIF va abajo en las temporarias. Si no puede ser por los regalos a los socios. Yo, fiscalmente, yo le regalé a todos los socios un reloj. Pero la ley dice que los regalos a los socios y familiares de los socios no son gastos deducibles. Pero si la empresa lo quiere regalar, perfectamente se lo puede regalar. Pero que al final del periodo, para efectos de cálculo del impuesto, lo tiene que reconciliar. Entonces vengo yo y se lo resto. Se lo sumo a la utilidad. ¿Por qué? Porque tenía 584,000 y esos 38,000 ya iban allá dentro del gasto operativo. Entonces aquí tengo que venir, se los tengo que sumar para calcular mi impuesto. ¿Me explico? Sí, licenciado, sí. Por ejemplo, la empresa vino, ¿verdad? Y bueno, yo necesitaba una empresa que a la asesora financiera, ¿verdad? Le regalaban un regalo de casa de oro para el Día de la Madre. Un regalo de casa de oro para Navidad, para el Día de la Mujer, que cada regalo no bajaba de 25,000 lempiras. Ellos saben que fiscalmente ese gasto no se los reconoce el SAT. Obviamente es una política interna de ellos y ellos los pueden llevar a su gasto, pero el SAT no se los va a reconocer. Entonces eso yo ya lo coloco aquí. Pero no es porque difiere la NIF con la normativa fiscal. Ellos lo que difiere es la política interna de la empresa con las leyes tributarias. ¿Estamos? Sí, licenciado. Bueno, entonces nosotros tomaríamos solo las temporarias, licenciado, ¿verdad? Es que sí, porque lo que usted está viendo usted es el activo pasivo por impuesto diferido. Esto únicamente es una reconciliación para el método en que calcularon el impuesto sobre la renta. Ah, qué excelente. El licenciado, también, no sé si Fernando tiene una pregunta. Yo, es de otra cuenta, pero sí. No, yo tenía de esa misma, y disculpe que yo estoy metido en esta reunión que no es mi grupo. Solamente licenciado, ¿verdad que cuando uno hace esas pruebas que están hablando de los recálculos, nunca uno va a cuadrar con el valor que nosotros hicimos en el detalle, porque estamos haciendo como un cierto porcentaje de revisión? El detalle lo sacamos en base a la balanza de comprobación del cliente. Entonces, esas diferencias que nosotros encontramos cuando las comunicamos al cliente, si ellos hacen los ajustes, entonces nosotros venimos y esos valores para ajustarlos los llevamos en aquellas columnas de ajustes y reclasificaciones debe haber, dependiendo del tipo de ajuste que haga el cliente. Pero en este caso de nosotros, como no están, tendríamos que cambiar los estados financieros por los ajustes y no queremos llegar a eso, todo únicamente lo dejamos como diferencias encontradas. Pero lo correcto es que se aplican las columnas de ajuste y reclasificación. Por ejemplo, eran 3.500 lempiras de diferencia en el cálculo de la depreciación por el impuesto diferido. Entonces yo vengo, ¿verdad? Y tengo que llevarlo en la columna de ajustes o reclasificación. Cuando el cliente ya viene, hace la partida de ajuste y me vuelve a emitir los estados financieros para que me quede en el detalle lo que estaba inicialmente, menos los ajustes y reclasificaciones, y cómo queda el estado de situación financiera al final. Pero si yo los pongo a que corran todos los ajustes de auditoría, tendría que volver a cuadrar los estados financieros. Y como no tenemos, ¿verdad?, un detalle de las cuentas, porque usted me dice, Lick, sí, pero ahí perfectamente yo lo puedo restar o sumar en la columna de ajustes y reclasificaciones, sí, pero le va a afectar otra cuenta. Porque si yo estoy sacando, ¿verdad?, un gasto, tengo que llevarlo contra otra cuenta. Aquí lo estoy restando, pero a otra cuenta tengo que sumarlo. Y como solo estamos trabajando 11 cuentas de todo el estado financiero, no todas, entonces no podemos correr los ajustes. Pero para eso es la columna de ajustes y reclasificaciones, para todas aquellas incorrecciones que el cliente hace las partidas de ajuste. Ah, ok, perfecto. Gracias. ¿Listo? ¿Una otra pregunta? Sí, una compañera mía está elaborando lo que es el patrimonio y consulta si también son algunas pruebas que debemos de hacer o cómo sería. No sé si
abordar un poquito más porque como yo no lo estoy Póngala a elaborando. ella que hable. Porque le da Dale, pena. porfis. No, es que solo quería preguntar, no sé si me pones ahí el de estado de patrimonio. Porque no me recuerdo muy bien, es lo que es la prima de emisión que salía ahí. No sé si es prima o prueba de emisión. Entonces, Debe eso ser quería. prima en venta de acciones. Ajá, entonces esa la pondríamos en la prueba Te enseño, de. ocupo ver el estado de cambio en el patrimonio. Es una prima en venta de acciones, jóvenes. ¿Cómo lo busco? Disculpen. Es el estado de cambio de patrimonio. Está después del estado de resultados. Si no me equivoco. Pero solo que tenés que darle vuelta, creo, porque Sí, dele vuelta porque deporciando los ojos medio convaleciente. Licenciado, no anda los lentes. Sí los ando, pero es que piense que se me deslizan porque me hice un tratamiento en la cara y la crema hace que se me deslice. Ah, Ese es el estado de flujo de efectivo. No, ponga el cambio en el patrimonio. ay, es que esta computadora me mueve. Ahí está. espérame, ¿dónde estaba? Es una prima en venta de acciones, primero que todo. Bueno, según lo que yo investigué sobre las acciones, lo que no recuerdo bien, si es las diferencias que hay en las ventas. Correcto, ¿verdad? Por ejemplo, Facebook, ¿verdad? Las acciones de Facebook fueron emitidas todas a $1,000, digamos. Pero cuando ya su precio incrementa en bolsa, ya no valen $1,000, valen 1,100. Entonces, esa diferencia del valor es una prima en venta de acciones. Entonces, prima en colocación de acciones. Entonces, eso se registra contablemente aparte. ¿Para qué prueba la quisiera incluir usted? En la de acciones, donde van los nombres del accionista en recálculo. Sí, puede hacer una. No la haga, aunque eso solo con la prueba de capital social suscrito y pagado. Y las reservas y los resultados acumulados. Serían resultados de ejercicio, resultados acumulados y otros resultados integrales. No haga esa de las primas de venta de acciones. Ok. ¿Y los de otros componentes de patrimonio? Tampoco esas dos no las haga. Ok. Mire, ¿cómo sería una prima en colocación de acciones? Únicamente, ¿verdad? Es verificar el valor de mercado de las acciones y que esa diferencia esté registrada contablemente, así como aprendieron en Contar 3. Que si la acción se vendió más, ¿verdad? Su valor nominal, porque en ese tiempo el mercado, las acciones salen a un valor nominal, ¿verdad? Cuando salen al mercado, cuando una empresa decide cotizar en bolsa, que es el valor que viene impreso en la acción. Pero si usted compra el primer día, macanudo, porque las compra 1,000, pero ya puede que otro día las acciones valgan 1,100. ¿Qué pasa si viene Fernando y compra pasado mañana? Ya pasado mañana vale 1,100, entonces contablemente usted le va a pagar a la empresa 1,100. Usted que está comprando, Fernando que está comprando le va a pagar a usted, a la empresa 1,100. Entonces usted va a registrar en capital 1,000 y en prima los 100. Ok. Entonces, ¿qué es la prueba que se hace? Y en la misma confirmación que le manda al cliente si la compró con prima, entonces ahí él me va a confirmar cuánto fue el valor que las compró. Y yo verifico el tipo de emisión y el valor de la acción a la fecha que se vendió y esa registro en la prima corresponde a la prima de esa acción. Esa es la prueba que se haría. Ok. Gracias, Rick. Listo, la orden. ¿No hay más preguntas, jóvenes? No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más, porque yo solo tendría una última pregunta, licenciado. Pues, dígame. Compañeros, confirmen si tienen alguna pregunta.
No, compañero, no tenemos ninguna. Dije que ahí después le van a preguntar a usted. Licenciado, bueno, entonces sería la última pregunta, Liz. Es acerca de la calificación del paso 3. Fue mal, pues. Nos comenta usted que seamos más específicos. Sí. No sé si nos puede explicar. Es que miren, eso se corrigió desde el primer parcial. En los programas de auditoría ustedes solo ponen, por ejemplo, hacer un recálculo de impuestos, pero no dicen cómo lo va a hacer. ¿Cómo hago yo el recálculo? Verificar, ¿verdad? Los valores aplicados por el cliente en la depreciación con base a la NIF tal, compararlo con lo que dice la normativa tributaria y determinar las diferencias temporarias por la depreciación. Usted lo pone verificar, ¿verdad? ¿Qué grupos son ustedes? El 4. El 4, sí, es que esta vez no revisé. Yo solo miré los comentarios del el grupo 4. La constructora. Vaya, pues les voy a poner un ejemplo. Cuentas por pagar, ¿verdad? Colocan ustedes. Solicitar a la gerencia de la empresa toda la información referente a las cuentas por pagar. ¿Qué información es la que van a solicitar? ¿Qué van a hacer con la información solicitada? Solicitar los libros mayores de las cuentas por pagar, los expedientes de cada proveedor y verificar la factura de compra que esté a nombre de la empresa, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Ok. Las guías de auditoría siempre deben de llevar bien detallado todo el procedimiento que hace el auditor. Porque recuerde que si usted no le está detallando en la guía, entonces tiene que detallarlo en la prueba y explicar en la conclusión todo lo que hizo. Y usted no va a querer hacer eso, entonces mejor lo dejo en la guía y por eso lo referencio, eso es lo que hice en esa prueba. Entonces ahí ustedes deberían de explicar a detalle la forma que se debe revisar. Vaya, por ejemplo, nos vamos a la guía programa de obligaciones financieras. Ustedes quieren vamos a ver. Elaborar pruebas que reflejan la realización de las obligaciones financieras para determinar si están bien evaluadas y el cumplimiento, adquirir información, evaluar si otro. Vaya, por ejemplo, en la pena de obligaciones financieras, si yo leo la guía y ustedes que estoy leyendo, porque nos dividimos los grupos con el link, en ningún lado aquí dicen que ustedes van a comprobar si está bien registrado el corto y el largo plazo de los préstamos por pagar mediante la elaboración de un cuadro de amortización de préstamo. ¿Me explico? ¿Cuál sería el procedimiento? Elaborar un cuadro de amortización de préstamo, comprobar la correcta aplicación de la tasa de interés por parte de la institución financiera y verificar que la empresa tenga, ¿verdad?, clasificada correctamente la porción a corto y a largo plazo de los préstamos. Entonces ahí ya está bien explicado todo el procedimiento que se está haciendo. Por ejemplo, dice una vez que recibe la confirmación de soporte, verificar el importe registrado en la confirmación. Vaya, por ejemplo, ahí mire, el procedimiento de la confirmación está bien porque ponen qué van a hacer con la confirmación y lo dividen en 3 incisos. Pero a veces solo ponen, tal vez no ustedes, pero otro grupo, el enviar una confirmación bancaria y ahí muere todo. No, hay que describir bien todo el proceso que se va a hacer en la revisión. ¿Para qué? El día de mañana les hacen control de calidad y no tiene que estar usted explicándole a la persona que le está revisando qué fue lo que hizo, porque ya está bien explicado en la guía o programa de auditoría. En este caso, licenciado, bueno, cuando hacemos este paso previo a lo que es a las pruebas, nosotros, bueno, no conocemos cómo se hacen las pruebas. En ese caso le doy, no saben porque lo estamos haciendo de forma de la clase, ¿verdad? Sí. Pero cuando usted está en la auditoría,
usted recuerde que la guía o programa es como la planificación propia de cada una de las cuentas. Acuérdese que en la planificación usted no detalla todos los procedimientos que va a hacer por cada una de las cuentas, no, porque eso es donde viene detallado es en la guía o programa. Entonces, esa es como su planificación de lo que usted va a hacer en ese componente. Usted me dice, sí, ahorita no sabemos qué es lo que vamos a hacer, pero por eso les digo, busquen, investiguen en internet procedimientos para revisar, para que ustedes los adapten. Les digo, vayan al paso 4 para ver lo que se les está haciendo. Se explicó los procedimientos que iban a hacer antes de entregar el paso 3, los procedimientos del paso 4. Entonces, de ahí vienen los parámetros para elaborar la guía. Cuando usted hace una auditoría normal, como usted ya ha revisado otras veces esas cuentas, usted ya puede detallar más. Entonces, en este caso, por eso nosotros le insistimos. Vaya a ver el paso siguiente de las pruebas que van a realizar. Investigue en internet cómo se realiza cada una de las cosas, a modo de detallar bien los procedimientos. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en la vida real, en una auditoría, yo vine y coloqué que iba a hacer un procedimiento y al final no lo hice porque no se pudo, porque no aplicaba para... Vengo y modifico, ¿verdad? O amplío los procedimientos si hice más, o quito los procedimientos que no se realizaron. Pero sí, por lo menos a forma general, que parte del trabajo es investigar cómo se realiza la revisión de cada cuenta, deben de ir bien completas las guías o programas. Excelente, licenciado. Entonces estaríamos para el... Mejórenlo eso, para que ya son las últimas, ya solo les va a faltar las ingresos. Sí, serían los ingresos y gastos en el paso 5. Sí. Explicar cómo haríamos pruebas en ingresos. Pónganse pilas, grupo, pónganse pilas, porque este paso que viene, que no sé cuándo se entrega, pongan más esfuerzo para que recuperen esa nota. Apoyen a Gabriela, a los demás del grupo. Estamos. Sí, licenciado, todos estamos trabajando. Licenciado Anthony, así como están haciendo ellos, que me parece súper bien lo que están haciendo, que están despejando dudas con usted, nosotros podríamos hacer lo mismo también. Siempre he tenido la apertura de hacerlo, bien saben. Incluso con ustedes me he quedado después de la clase. No es que nosotros le consultamos más por correo, ¿verdad? Nosotros más por correo, pero no por casi clase. No, bien lo pueden hacer. Siempre he tenido la apertura de la U. Ah, ok. Perfecto. Mira, ya me llegará otro mes, ya no voy a ver las. Lo siento, licenciado.